Hoy voy a analizar un video del pastor Jaciel. Publicó este video en el canal de YouTube ¿Qué dice la Biblia? En este video responderé a los argumentos del pastor protestante Jaciel contra el purgatorio. Asegúrese de darle me gusta y suscribirse y comentar cualquier otro video que deba refutar. Sin embargo, hay una doctrina católica que radicalmente contradice totalmente la base y fundamento del Evangelio. Me refiero a la enseñanza del purgatorio. Y si eres católico, muy posiblemente has oído hablar acerca de esto, por lo que quiero pedirte que por favor me prestes 5 minutos de tu valioso tiempo, porque estás a punto de aprender una gran verdad bíblica que estoy seguro que abrirá tus ojos espirituales. Argumento 1. Hebreos 10:14 dice, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificado. Pero la Biblia enseña que Jesús con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Solamente este versículo derriba la doctrina del purgatorio totalmente. Este versículo no contradice el purgatorio. El purgatorio no es una segunda oportunidad, sino un proceso en el que los cristianos se purifican del pecado. Cuando un cristiano muere, no muere perfecto sin pecado. Como dice San Pablo, pero si su obra es consumada por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. 1 Corintios 3:15. Argumento 2. Cuando alguien acepta a Cristo por la fe, la persona queda 100% purificado, perfecta y listo para ir al cielo. 1 Corintios 6:11. Apenas alguien acepta a Cristo por la fe, la persona queda 100% purificada, perfecta y lista ante los ojos de Dios para ir al cielo instantáneamente si muriera en ese momento. Lo que dijo no es lo que dice el versículo en absoluto. Este versículo no dice nada acerca de estar 100% purificado e ir al cielo. Este versículo es sobre el bautismo, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. Argumento 3. Hebreos 8:12 dice, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. En Hebreos, Dios dice, seré propicio a sus injusticias y nunca más, oiga esto, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Así que cuando vamos al cielo, si somos salvos, no hay cuentas pendientes. Este versículo está hablando de Dios quitando la culpa del pecado, pero no se sigue que elimina el sufrimiento del pecado. En este mismo libro de Hebreos dice, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Hebreos 12:6. Argumento 4. Si necesitáramos otra santificación después de muertos, ¿qué efectividad tuviera el sacrificial de Cristo que es por fe? Si necesitáramos otra santificación después de muertos, ¿qué efectividad, pregunto, tuviera el sacrificio de Cristo que es por fe? El pastor Jaciel está equivocado acerca de la enseñanza de la iglesia. La iglesia no enseña que el purgatorio es otra santificación, sino más bien la culminación de la santificación o la santificación final. Argumento 5. El purgatorio es una especie de expiación final. El catolicismo, una especie de expiación final. Nuevamente, el pastor Jaciel está equivocado. En ninguna parte de la iglesia enseña que el purgatorio es la expiación final. Argumento 6. Cuando pecamos, su sangre nos purifica nuevamente por completo. Y cuando fallemos y pequemos contra el Señor, tal vez 1 año, 2 años, un día después de haber recibido a Cristo, tenemos la confianza de pedirle perdón y su sangre nos purifica nuevamente por completo. Esto no está en la Biblia. Cuando pecamos, Dios se apresura a perdonar, pero en ninguna parte de las Escrituras dice que alguien está purificado. Ser purificado perfectamente significa no volver a pecar nunca más. Argumento 7. Una vez que alguien muere,
Nada de lo que nadie haga puede salvarte. Por lo tanto, podemos decir que es totalmente antibíblico que haya un lugar intermedio llamado purgatorio. Una vez la persona muere, nada más pueden hacer los familiares aquí en la tierra para cambiar o alterar su destino eterno. Una vez más, el pastor Jaciel está equivocado acerca de la enseñanza de la iglesia. El purgatorio no es una segunda oportunidad para ir al cielo. El purgatorio es para los cristianos que van al cielo pero que están imperfectamente purificados. Argumento 8. Hebreos 9:27 dice, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y después venga el juicio. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el purgatorio. No, dice después de esto el juicio. Este versículo no contradice el purgatorio. El catecismo dice, cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. El pastor Jaziel está equivocado de nuevo. La iglesia enseña que el purgatorio es un proceso, no dice que sea un lugar. Argumento 9. Pablo decía que él prefería morir y estar ausente del cuerpo para estar con Cristo. La Biblia nos enseña que cuando un cristiano muere, automáticamente va al cielo a estar en la presencia del Señor. También Pablo decía que él prefería morir y estar ausente del cuerpo para estar con Cristo. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que cuando un cristiano muere, automáticamente va al cielo a estar en la presencia del Señor. Los protestantes siempre usan este versículo de la Biblia y siempre lo citan mal. El versículo es 2 Corintios 5:8. Así que nos mantenemos confiados y preferimos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Nota que San Pablo no dice lo que dijo el pastor Jaciel. Pablo dice que preferimos estar lejos del cuerpo y junto con el Señor. No dice que cuando mueres automáticamente vas al cielo. También vale la pena señalar que el pastor Jaciel no da un versículo bíblico para apoyar su argumento. Argumento 10. Nunca en la Biblia se ve a un apóstol rezar por los muertos o hacer una misa. Nunca en la Biblia se ve a un apóstol o cristiano común orando por el alma de un muerto, ni haciendo una misa por su alma. En 2 Macabeo 12:46, Judas Macabeo oró por los muertos. Ahora sé que los protestantes sacaron este libro de su Biblia, pero está en la Biblia que los cristianos usaron durante más de 1000 años antes que existieran los protestantes. Conclusión. Como la mayoría de los protestantes, el pastor Jaciel está equivocado o no entiende qué es el purgatorio. Como dice el catecismo, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. El purgatorio es un proceso de purificación para los cristianos que están apegados al pecado cuando mueren. No es una segunda oportunidad como creen la mayoría de los protestantes, y la iglesia no enseña que es un lugar. Algunos católicos creen que es un lugar, y podría ser un lugar donde uno se purifica, pero lo que enseña la iglesia es que es un proceso. Finalmente, tanto San Pablo como San Pedro hablan del purgatorio, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. 1 Corintios 3:15. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. 1 Pedro 1:7.